reunidos aquí todos, Señor, con el ánimo, con el deseo, el anhelo en nuestro corazón, Señor, de agradarte en todo. Bendice, Señor, esta congregación hambrienta y tan necesitada de ti, Señor. Gracias porque tenemos, Padre, esta bendición, Señor, de sentir el apetito de lo espiritual, Señor. Llévanos a un nivel mayor, Señor, a un crecimiento en nuestra fe, Padre, para que se pueda cumplir en nosotros, Señor, esa bendición, Señor, de ser arrebatados y de ser llevados, Señor, a tu gloria y vivir para siempre contigo, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo, hermanos, que en la vida nos enseñaron a todos a trabajar. Y la Biblia nos enseña que el obrero es digno de su salario, pero también dice, el que no trabaja, que no coma. Aún los discípulos que el Señor llama, a todos los fue a traer del lugar donde trabajaba. Es decir, no llamó ociosos. Y a Dios le gusta que nosotros trabajemos y que trabajemos diligentemente. Que en nuestras empresas no seamos conocidos como los irresponsables, los haraganes. Que seamos estables en esta empresa, que usted se retira sea porque usted decide hacer un cambio para algo mejor y no por una suspensión o un corte por falta de capacidad. Sin embargo, también debemos de saber que hablando de esto, la iglesia juega un papel determinante en enseñarnos a nosotros no a trabajar, sino a tener un carácter para hacer las cosas con la diligencia, hacer las cosas con la responsabilidad que conlleva, porque nosotros somos embajadores. Oiga, nosotros representamos a Cristo en los lugares donde llegamos a trabajar. Es más, si los patrones fueran gente con la sabiduría, nos deberían de dar un trabajo corriendo, porque nosotros somos motivo que la bendición caiga sobre ese lugar. Por ejemplo, hábleme de uno de ellos. Lugar donde llegaba las cosas prosperaban. José. Lugar donde llegaba las cosas se sanaban, se resolvían. ¿Pero por qué? Porque estos hombres y mujeres de Dios tenían un nivel espiritual alto, un nivel de compromiso. Imagínense, José no es que espiritualmente creció, no, hermano, hizo crecer los lugares donde estuvo. Aún, hermano, allá donde estuvo en los lugares más complicados, logró llegar a ser el segundo al mando de todo aquel lugar. Pero estuvo en la casa de Potifar. Sí, Potifar era, ¿verdad? Y ahí todo estaba bajo su mando, solo porque el otro era la cabeza. Si no, capaz si le dan a él el mando total. ¿Pero por qué? Porque ellos eran diligentes. Y sabemos que cuando nosotros ofrendamos, nosotros damos de lo que trabajamos. Damos generalmente de lo que percibimos de un trabajo. Aquí se llega a un conflicto para muchos. Y es que cuando no hemos sido enseñados, porque el ofrendar tenemos que aprenderlo, hermano. Yo entiendo cuando una persona es reacia a ofrendar y a diezmar, cuando no se le ha enseñado. Pero también comprendo que hay una negligencia en aquellos que, sabiendo lo bueno, conociendo los principios del reino, ignoran y pasan por alto. Y quieren los beneficios, pero no hacen lo que deben de hacer. Y hablábamos acerca de el que siembra, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo acabamos de leer en Gálatas 6:7. Pero dice antes de esto, ¿qué dice? No os engañéis.
Dios no puede ser burlado. Entonces, para mí, hablando acerca de la ofrenda, hay gente que su ofrenda, ¿qué es? Es una, según lo que dice Gálatas 6:7, es una burla. ¿Cuándo das con burla? Cuando no eres justo para dar. Cuando eres capaz de ir y desembolsar por allá, en esto, en lo otro. Pero cuando vienes delante del Señor, eres un mezquino. Ves el evangelio como tu salvación, pero no eres capaz de dar para la obra del Señor. A veces vemos allá para la calle a los pobres y vemos la iglesia y dice, pero aquí no falta nada. Hubo un hermano que vino de visita y dijo, esta iglesia veo que tiene hasta excesos, dijo. Imagínense. Pantallas. 2 baterías. 2 teclados. ¿Cómo que si tienen 4 manos? Un teclado se toca con 2 manos. 4 manos. ¿Dónde? 1, 2, 3. Todo lo vino porque vino como Judas. Le interesaba lo económico y se veía a sí mismo, pero como él era pobre de espíritu y era pobre de su manera de pensar, él decía como Judas, a los pobres les podríamos ayudar. Judas no estaba pensando en los pobres. ¿En quién estaba pensando? En él, porque él estaba pensando en llenar su bolsa. Uno de los enemigos que te ataca cuando llega el momento de ofrendar es que tú miras tu bolsa primero y si no está llena, si no es porque se te rebalsa, si se te cae algo de la bolsa, eso agárrenselo, pero porque no, ya no te cabe. Pero ese no es el camino que Dios ha dejado. Mire lo que dice el Señor en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten. Es decir, hay quien da. Hay gente generosa que aún dando le es añadido más. Esa es una virtud que se aprende cuando se da, cuando se siembra. Y óigame, y no es dar por dar. Hay que aprender a dar. ¿Cuándo dar y dónde dar? ¿Se acuerdan aquellos tiempos que le salían a uno, hey, dame un vara? Y usted no llevaba vuelto. Aquí hay un hermano que le dijo, no llevo vuelto. Y de cómo él le dijo, billete de 10. Bueno fue el hombre, le dio 9 vueltos. Yo llevo vuelto, le estaba pidiendo $1. Y otro que le dijo, dame lo que llevas, pues le digo, pero le estaba diciendo del que llevaba y le dio la cartera. Qué ofrendadores, ¿verdad? Hay gente que sabe dar en la angustia, pero da de una manera forzada. Es decir, no le pesa ir a pagar 10, no sé cuánto puede ser caro para usted, ir a gastar en una farmacia. No en vitaminas, sino en comprar algo para ver tranquilizar a alguien de la casa. ¿Y la medicina cuánto vale? $60. Aunque sea con tarjeta, aunque sea fiado, lo voy a pagar. ¡Sas! Pero ¿por qué por las buenas no eres generoso? Pero ¿por qué voluntariamente y de manera continua? Porque la ofrenda no se da. Mire, hermano, ¿cuál es el tiempo para ofrendar? Diga conmigo siempre. Mire, aún en el día difícil, aún en la escasez, usted tiene que aprender a sembrar. Ya se lo voy a dar bíblicamente, ya le voy a enseñar. Pero algunos se ven forzados a hacer aquellas promesas. Señor, haz esto por mí, pero sácame de esta angustia y yo te voy a dar. ¿Y por qué no diste por las buenas? ¿Por qué tienes que esperar a estar entre la espada, la palabra y la pared, tu angustia, para aflojar? No voluntariamente, ahora forzadamente.
Pero hay quienes reparten. Y aún dándoles es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. De todas maneras, siempre terminan en la pobreza. Explíqueme, ¿qué falla ahí? El principio, diga conmigo el principio. ¿Cuál es el principio? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No ofrendes con burla. No des en tu casa con burla. No, hermano, yo recibo $400. 200 son para mí. Y 200 para pagar la casa, el agua, la luz, el colegio. Pero 200 para mí. Porque yo soy el que trabajo. Ella no. Burlador. Hijos que tienen un salario y dicen, en mi casa como todo lo da mi papá, yo no tengo por qué, nada falta. Burlador. La balanza tiene que estar equilibrada, hermanos. Tampoco es la función de los hijos proveer solo ellos para la casa. Yo lo he dicho, bendición es que alguien aporte adicional, pero también es una bendición, hermano, que tú siendo la cabeza, o en todo caso la hermana siendo la cabeza, sean los responsables directos, pero comprometidos. Los hijos deben de apoyar, los hijos deben de estar, los hijos deben de ser generosos, amorosos, hermano, en todo lo que se puede. Pero la función primaria, ¿a quién le corresponde? Al hombre. Y si la hermana trabaja, a la hermana también. Es un error, por lo menos entre cónyuges, decir yo pago esto y tú pagas lo otro. ¿Por qué no unifican? Y así no estamos que yo pagué esto, pero me quedó tanto y se quedó acabado, hay que ver cómo hace. Porque no son una sola carne. Pero como es en la escuela que muchas veces aprendimos de donde venimos, ¿verdad? Una palabra que yo escuchaba en la casa donde crecí, cutarrear. ¿Usted la ha escuchado o solo yo la escuché? ¿Qué es cutarra? Los vueltos, el sencillo. Tengo, pues están vivos todos. Mis hermanos, uno que era bueno para cotarrear. Ese regateaba para que le dieran más barato. Pero no crea que lo hacía con el beneficio para la casa, sino que cuando llegaba decía tanto vale, pero lo que no decía era me descontaron tanto. Cutarreaba. Entonces hay cristianos cutarras que aún dándole a Dios no le dan el todo, no le dan el 10, hablando del diezmo, le dan el 8, el 7, el 5, dan lo que a conciencia. No es así, no es así. Por lo menos la Biblia a mí me dice que no es así. 10 es el 10. Amén, hermanos. Bueno, hay que examinar por qué alguien puede estar en la pobreza. Porque yo me recuerdo un momento que literalmente estuve en pobreza. Mire, ¿dónde está la pobreza? ¿En el bolsillo o está en el corazón? ¿Dónde está la raíz de la pobreza? Porque hay gente que solo se ve las bolsas. Voy a sacar esto. Una vez me dijo una hermana, ya no hagas eso. Por ahí está, ya no hagas eso, me dijo. Porque soy el pastor, hermano, y me siento mal, me dijo. Pero mire, hay gente que para dar así, Señor, yo no tengo nada para darte. ¿Le interesa a Dios tu dinero? Al contrario, a Él le interesa bendecirte a ti. Pero te quiere enseñar un principio. Porque si a tus hijos les enseñas a trabajar, hoy les vas a dar. Pero si les enseñas a trabajar, después ellos van a aprender cómo ganar para tener lo que necesitan. Dicen amén, hermano. Ese principio Dios te lo quiere enseñar.
te quiere enseñar a sembrar. Y como dije el día viernes, un pastor que me enseñó hace años, tal vez unos más de 30 años, y dijo estas palabras: la cosecha comienza con una semilla. Y bíblicamente, si la encuentro, fíjese, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito. Una semilla fue suficiente. Mire cuánta cosecha hay. Damos la gloria al Señor a través de un fuerte aplauso, hermano. Ajá. ¿Cuánto necesitas tú tener para empezar a sembrar? Una semilla. El problema es que la semilla no la vemos por semilla. ¿Cómo la vemos? Tengo hambre. Yo me la voy a comer. Antes daban unos paquetes agrícolas y había gente que los iba a reclamar y esos venían envenenados para sembrar. Y había gente que en su pobreza los cocía. Y hubieron varios intoxicados. Si algo es semilla y te lo comes, puedes tener mucha pérdida. Porque no es para que te lo comas. Hay un versículo que dice, me parece que está en Proverbios, que Dios da pan al que come y semilla. Corintios es. Segunda de Corintios, cerca está Proverbios, hermano, ahí en la misma Biblia. ¿Cómo le gusta corregirlo a uno, verdad? Le gusta llevarle a uno la contraria. Adelante, hermano. Sí, dice 2 Corintios 9:10, dice: el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Va. Traduzcamos esto. ¿A cuánto le gusta comer aquí? Igual que el pastor. Ok. ¿Qué necesitas para comer? Pan. ¿Y el sembrador qué necesita? ¿Pan o semilla? Las dos cosas. ¿Qué es mejor? ¿Que te den de una o que te den de dos? Yo quiero las dos. Pero el asunto es que el que no tiene el hábito de sembrar solo recibe pan, solo recibe una porción. Porque cuando Dios te da la semilla, juntamente con la semilla también te da pan. Yo no veo un sembrador, un agricultor que carezca de tortillas y sembró maíz. Es más, cosecha ¿de dónde? De su misma cosecha, de eso se alimenta. Pero veo a otros que le gusta comer de lo ajeno. ¿Se acuerda que un día le hablé del esquilar y el trasquilar? ¿Sí se recuerda? Ahora voy a complementar ese tema. ¿Qué dijimos que era esquilar? Se me olvidó, pastor. Esquilar es quitar, pero es limpiar. Es quitar la lana de parte de su pastor, no cualquiera. Que su pastor le quite la lana a la oveja de manera ordenada, es decir, que la deje literalmente pareja, ¿verdad? Le quitó la lana. ¿Qué es trasquilar? Trasquilar de la manera correcta o saludable sería que el pastor dueño de la oveja vaya y necesita un poco de lana y va y le arranca de alguna área específica, pero se la arrancó su pastor. Pero también trasquilar es agarrar de lo ajeno. Aquel pastor que en lugar de agarrar de las suyas y vio una oveja descuidada y va y le quita. También trasquilar puede ser robar de lo ajeno. Robar. No puede robar de lo tuyo. Robar. ¿Se da cuenta? Hace unos años, hermano Modesto, la gente se quedaba allá arriba en el cerro a cuidar la cosecha. Hace poco sabía yo que era por causa de los, ¿cómo se llaman estos? Los venados. Pero hace un tiempo eran otros venados de dos patas los que subían, hermano. Se robaban la cosecha, comían bien,
pero comían de lo que a ellos no les costaba. Entonces, muchas bendiciones que a veces uno puede estar recibiendo, tal vez no sean de nuestra cosecha. Y es buena recibirlas, dicen amén si te las dan. Pero ¿no crees que hay más satisfacción cuando uno come de lo que uno genera? La satisfacción de uno suplir necesidades de la casa, de la iglesia o de otra persona y saber que lo que estoy dando es algo digno del trabajo que yo estoy realizando. No caigas en la pobreza. La pobreza no es tener las bolsas vacías. La pobreza es tener el corazón vacío. Hay gente que no es pobre de sus bolsas, pero del corazón es una miseria, hermano. Y hay gente que es escasa de sus bolsas, pero que tiene un corazón abundante. ¿Por qué? Porque lo que tiene siempre lo comparte. Y en esta iglesia yo tengo muchos testimonios de gente, hermano, gente que uno dice, ¿cómo hacen? Yo no sé, hermano, el fiel testigo de esta situación son esos alfolíes, mire, de gente que yo digo, ¿cómo Dios les bendice? Porque ahí están sus ofrendas y sus diezmos, sus ofrendas y sus diezmos. Y yo digo, ¿y aquellos? ¿Y aquellos? ¿Sabe quiénes son aquellos, verdad? Los que uno los ve aparentemente en estabilidad, tienen esto y lo otro, pero son escasos de su corazón. No tienen lo suficiente para dar, pero sí tienen lo suficiente para quedar bien con algunos. Acuérdate, honrar a Dios tiene que ser honrarlo primero. Si quieres honrar a Dios, tienes que honrarlo, tienes que darle a Él primero. Así, si quieres honrar a Dios, dale a Dios primero. ¿Sabes qué dijo aquel hombre de Dios, Elías, cuando llegó donde aquella viuda? Le dijo, haz como has dicho. ¿Y qué es lo que le dijo? Voy a hacer una torta, voy a cocer una torta y comeremos con mi hijo. Pues le dijo, haz como has dicho, pero me das primero a mí. Entonces, ese profeta no era un abusivo, iba de parte de Dios. ¿Quién lo envió? Dios. Entonces, él iba en nombre de Dios y Dios le estaba diciendo, dame a mí. Y la pobreza que ahora crees que tienes y la que se viene, no te va a faltar nada. Por eso le dije, las ofrendas y los diezmos que uno da cuando hay escasez, tal vez sean las que más nos van a catapultar a que tengamos esta clase de testimonio. No te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Dios santo, si ya nos vamos, ¿verdad? Ya leímos este versículo. Bueno, aquí solamente, ¿de quién es esta ofrenda? Solo paremos aquí, rápidamente. ¿Quién da esta ofrenda? San Juan 3:16. ¿Quién ofrendó ahí? El Padre. Y aquí, en San Juan 10:17. ¿Quién ofrendó ahí? Ofrendó el Hijo. ¿Qué ofrendó el Padre? Ofrendó a su Hijo. ¿Y el Hijo qué ofrendó? Su vida. Son ofrendas abundantes. Es decir, no se guardaron nada. Lo dieron todo. Mire este versículo. Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde había una mujer distinguida, y ella le persuadió que comiera. Esa es una ofrenda. Y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Y dijo ella a su marido, he aquí, ahora entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo. ¿De quién? De Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sería Segundo de Reyes. ¿Qué era? Ajá. 4:8. Ahí. Veamos la historia. Fíjense que se lo voy a ir resumiendo
no solo comía en su casa. ¿Sabe de qué persuadió a su esposo? Aquí está, mire. Te ruego, el versículo 10, que hagamos un pequeño aposento alto. Hermano, lo que él está diciendo, hagámosle casa al siervo de Dios y pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será cuando venga a nosotros, se podrá retirar ahí, que descanse ahí. Pero mire dónde la puso. ¿Dónde la puso? Dice aquí aposento alto. Búsquenme las demás versiones. Ayúdenme, hermanos. Ayúdenme con las demás versiones. ¿Dónde dice la Biblia? Aquí dice aposento alto. ¿Y las demás qué dice? En el techo. Otras dice en el terrado. ¿Dónde más? Va. Que si la comida era una ofrenda, que era la habitación que le hicieron, también era ofrenda. ¿Y dónde estaba la ofrenda? Mire, aquí viene una bendición que queríamos de entender. Y es que la ofrenda que le dieron la pusieron por encima de ellos, como una especie de cobertura. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Pusieron al hombre de Dios, lo pusieron en una parte alta, como dándole un lugar, espiritualmente hablando. Mire, ustedes saben que esta mujer no podía tener bebés, ¿o sí? Pues lo tuvo. Que cuando lo tuvo y que se le muere, ¿quién lo resucitó? Mire todo lo que provocó que estos hombres le pusieran como ofrenda, le dieran al siervo de Dios, le dieran su lugar. Por eso yo he creído que el diezmo posicionalmente identifica a alguien dónde está su casa. Si aquí viene alguien de otra congregación y quiere diezmar, yo le diría que no, que vaya y diezme en su casa. Y alguien vino y me dijo, es que en la iglesia donde yo estoy no necesitan, me dijo. Yo le dije, no es porque necesitan, es porque es una honra para tu casa y para tu padre espiritual. Va. Se viene una hambruna. No sé si la encontramos en 2 de Reyes 8. Vamos a ver. Voy solamente corriendo para que usted vea el ejemplo este. Veamos qué dice el versículo 1. Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida. Todo lo que le acabo de decir. Diciéndote, levántate y vete tú y tu casa y reside donde pueda residir, porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. A todo esto, ¿y dónde está el esposo de ella? ¿Ah? La ofrenda hizo que el Espíritu Santo, que el Señor, que la instrucción de su pastor lo guiara y la guiara y la guardara de las cosas que venían, hermano. 7 años se tuvo que ir dejándolo todo. Pero fíjense, entonces la mujer, voy solo a leer. La mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios. No rechazó la instrucción. Y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos hasta 7 años. Y aconteció que al cabo de los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos, de la tierra de los filisteos, y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. ¿Qué cree? Se la habían quitado. Y el rey estaba hablando con Giezi, criado del hombre de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, y aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida, imploró al rey de su casa y por su campo. Y Giezi dijo, oh rey, señor mío, esta que viene aquí, este es su hijo, al que Eliseo devolvió la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo, restaurarle todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Es decir, los 7 años de hambruna
no solamente no los pasó ahí porque el siervo de Dios, la voz de Dios le dijo para dónde moverse, y cuando regresó, no solamente le regresaron lo de ella, sino lo que pudo haber producido en la hambruna su tierra. Explíqueme. ¿No es esta una ofrenda abundante la que ella dio en su momento? Es decir, ¿quién siembra hoy para comer hoy? A veces sí, pero a veces no. A mí me ha pasado, hermano, que aquí con una mano estoy dando y con otra Dios me está diciendo, pero así, casi de manera espontánea. En el momento he visto la mano de Dios, pero normalmente entre la siembra y la cosecha hay un lapso de tiempo. Ella fue bendecida. Usted debe de ser bendecido. Pero acuérdese, honre a Dios primero. Dame de comer a mí primero. Dale a Dios primero. Y aunque sea lo mismo que le puedes traer al principio o al final de tu pago, pero si se lo das primero, tu fruto va a ser del 100, no va a ser del 30. Pero hermano, ¿y cuál es el problema si yo le di lo mismo que le pude haber dado al principio? Pero el orden de los factores en el evangelio sí altera el producto. Leímos ese, ¿verdad? No corre esto ya. ¿Qué pasó? Todos hermanos, San Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho. Era un joven que llegó a la iglesia y llevaba su refrigerio, que le pusieron 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que había sucedido? Estuvo Jesús predicando. Dice la Biblia que después de un tiempo Jesús los despide a todos que se vayan a sus casas para que coman, para que se hagan su aseo. Pero cuando él decide moverse del lugar, la gente supo dónde él estaba y lo volvieron a seguir. Aquí es donde dice la Biblia que viendo el Señor a las multitudes, tuvo compasión de ellas y les sigue predicando, hermano. Y entonces ahora en el problema, los discípulos a cada rato le decían: pastor, a Jesús, Señor, despídelo ya. Pastor, ya es tarde. No son las multitudes las que se quieren ir, es el servidor que se quiere ir ya. Ajá. Y el Señor sigue predicando. Pero Andrés, hermano, siempre hay una persona diligente, ¿verdad? Se mete en la multitud y encuentra, porque les dice: vayan y compren en las aldeas alrededor. Y dicen ellos: pero ¿y cómo iremos si aquí cerca no hay casa? Es decir, dinero andaban ellos. Los discípulos del Señor, el tesoro del Señor, había dinero. Porque ellos no dicen: no tenemos dinero. No dicen: ¿cómo haremos para comprar tanto pan? Refiriéndose a las panaderías. La iglesia no puede carecer, y no le estoy haciendo un reclamo. La iglesia no puede carecer de recursos cuando tiene un pueblo diligente que sabe honrar al Señor. Pero Andrés diligentemente va y descubre que ahí hay un muchacho, un joven que tiene 5 panes y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanto? Pregunta él, pero no sabía el propósito del Señor Jesús. Jesús le dijo: haced que la gente se acueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Usted sabe que la multiplicación se dio y la oración fue entre discípulos, entre gente de fe. No fue con la multitud. La multitud que sabía comer. Los discípulos que sabían
tenían fe para hacer que aquello se multiplicara. Entonces, yo creo que esto de dar tiene que ser de un discípulo. No puede ser de alguien que solo se siente oveja, porque hay ovejas que no saben realmente las necesidades internas de la iglesia. Una oveja que un día aparece y trae a la iglesia algo que tal vez no sea lo que la iglesia necesita. Da porque eso es lo que quiere. Da porque eso es lo que se ha fijado que hace falta. Pero tal vez hayan otras cosas más importantes que desde el área administrativa se pueden percibir en la iglesia. Imagínese que un día aparece usted en la casa de sus padres y le lleva un pastel de este tamaño, pero si lo que no hay es tortilla. Vamos a almorzar, hijos. ¿Qué vamos a comer? Pastel que trajo su hermano. Eso es mejor traer unas libras de frijolitos, ¿verdad o no? Con arrocito. Pero eso es hacer las cosas. A veces uno quiere sorprender y está bien, pero eso que sea cuando nosotros ya hicimos lo que nos correspondía. Cuando uno de su buen tesoro saca, ¿verdad? Como David, de su buen tesoro, él sacó algo para darle a Dios y no porque era lo único, ya había él dado lo que le correspondía a Dios, pero ahora dijo, hoy quiero dar más, y sucedió eso. Entonces, aquí vemos, hermano, incluso que después de haberse saciado todos, dice la Biblia que sobraron muchas cestas, 12 para ser específico, de comida. Pero ¿quién ofrendó? Un muchacho, diga conmigo, un muchacho. Cerremos con este. Primer libro de Crónicas 21-22. Entonces David dijo a Ornán, dame un lugar de esta era para que edifique en él un altar al Señor. Me lo darás por un precio justo. Le dijo, no me lo regales. No quiero que me des, que me consideres solo porque soy el rey. Aquí hubiera salido aquel tal Nabal, hermano, y la cosa hubiera sido más tremenda, ¿verdad? Pero él dice, dámelo a precio justo. No le dijo, dame lo más barato, no. Justo era, cobrame lo que creas que es lo correcto para que se retire la plaga del pueblo. ¿Qué había pasado en Israel? David se metió a hacer cosas que no debía. Entre ellas, díganme qué es lo que había pasado. Abran sus Biblias, hermano. Primer libro de Crónicas. Estamos en el 21. Hizo varias cosas, hermano, que no le agradaron a Dios. Entre ellas, censó al pueblo. Y Dios le había dicho que no hiciera eso. Mire, ¿sabe qué es censar el pueblo? Es cuando usted se pone a hacer las cuentas. Yo no digo que usted no tenga previsión en su casa, pero usted ponga a repartir. Esta es la comida de la cena, la del almuerzo, la del desayuno. Esto es, y usted saca los billetes, esto para comprar esto, para comprar esto. Ay, Señor, no me alcanza, no te voy a llevar, ¿oíste? Es decir, que pones a Dios de último. Y Dios no quería que se censara el pueblo. ¿Y para qué, pues? Si Dios quiere que se multiplique algo, deja, es el propósito de Dios. Si estás en la obediencia, solo mira de estar en comunión con el Señor. Dios te va a bendecir. Bueno, la cosa es, hay que edificarle casa. Altar, perdón, al Señor. Y David sabía que la única manera como se podía quitar la mortandad era a través de una ofrenda. ¿Qué cosas padeces? Y que tus ofrendas van a pagar en el pago de esas cosas porque no honras al Señor. ¿O qué cosas careces? Y terminas pagando por allá lo que pudiste haber utilizado para honrar al Señor. Por eso le dije, hay gente que da ofrendas, pero no son abundantes. Porque dan a su manera. Dan como quieren y como ellos las perciben. Y no como el Señor te la pide. Hay un momento. Te voy a decir algo más. Hay ofrendas que Dios te las pide. Y hay otras ofrendas que de nosotros tienen que nacer. Dígame una ofrenda que Dios pidió. Dame a tu hijo. ¿A quién le dijo eso?
Dios la pidió. Él está siendo específico qué es lo que quiere. Pero ¿por qué no somos nosotros complacientes? Hermano, estamos en el año del deleite. ¿Por qué no deleitamos al Señor dándole nosotros lo que sabemos que Él nos pide? Ay, ya le dije, pastor, que yo pisto no tengo. ¿Y quién te está pidiendo pisto? Pero como para algunos ofrendar solo es plata y solo eso ven. Les dan un regalo, ay, pero no es pisto. Yo pisto quería. Yo dinero espero. Que te lleven y que tengas todo lo que necesitas. Yo plata de sobre. Aquí en esta iglesia están prohibidas las celebraciones en las que estén pidiendo sobres. Nueva regla, fíjese. Qué lindo Dios. ¿Y por qué no diga? Hay alguien que te quiere, que te bendiga como sea. ¿Y por qué imponerle a la gente? ¿Desde cuándo nació esto? Hermano, son las fiestas modernas. Pues la iglesia no puede estar en el modernismo. Nosotros sabemos los principios. Usted es lo que siente, lo que puede. Hermano, mire, en serio se lo digo. Ahí vienen los hermanos con una, ¿cómo se llama? De guineos, ¿cómo se llama? Con una gaja de guineos. Ahí vienen personas, hermano, viene una señora con una bolsa de nances, pero así me cabe en este puño. Ahí vienen hermanos, tamalitos me traen, hermano. Traen una gallina. A la iglesia traen panes con frijolitos. ¿Y por qué le voy a pedir yo pisto si ellos están dando de lo que desean dar? Eso es cuando de nosotros es dar. Pero cuando Dios te pide algo específico, ahí sí, mire, no cambies el plan de Dios. ¿Sabes qué Dios te pide? El 10%. Y te lo dice claro. Ahora, la ofrenda que te dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón. Eso está en 2 de Corintios 9, que cada uno dé conforme propuso en su corazón. Eso es lo que yo le quiero dar. La ofrenda es lo que yo le quiero dar. El diezmo, ¿qué es? Lo que Dios me pide. Mire, no es lo mismo ofrenda que diezmo, oye. Porque hay gente que dice, yo hermano ya di, yo con eso. No. La ofrenda puede ser familiar. El diezmo tiene que ser personal. Yo sí quiero que ellos, los tres, diezmen. ¿Pero por qué quiero que diezmen? Porque yo les quiero enseñar y yo les estoy enseñando. Porque el día de mañana, las cosechas que Dios me dé a mí, con gusto las puedo compartir, pero quisiera que ellos tuvieran sus propias cosechas. Que Dios los bendiga donde quiera que vayan. Pero también extiendo esa invitación a la congregación. Ay, hermano, hoy sí le ha pegado fuerte lo de los aires. No me ha pegado fuerte. Quisiera que me pegaran fuerte. Porque todavía no están, ¿verdad? ¿Cuántas veces les hablo yo de temas de la ofrenda, hablando en cuestiones materiales? Yo no soy de los que termino todos los temas así. Pero hoy es un momento en el que yo le quiero compartir esa bendición. También tengo que enseñarle que usted tiene que sanar sus finanzas. Ay, hermano, mire, entre las manos, ¿cómo hago entre las manos? Pues sí, ¿qué puedo hacer? No tienes vasija, que no es lo mismo que se te va entre las manos a que tu vasija rebose, que es muy distinto. Todo se te escapa. Dios es bueno. Dios es bueno. Hermano, Ornán, al saber que David que le quería comprar aquella era, le dijo, agárrala, te la doy. Y él le dijo, no te pido que me la regales, te pido que me la vendas. Le voy a explicar esto con un me voy. ¿Por qué le prometes a Dios acciones de gracia si después andas buscando, como en los tiempos antiguos, padrino de comida, padrino de esto? Da de lo que a ti te cuesta. ¿Quién me va a dar para que compre los tamales? ¿Quién me va para que compre el pan? ¿Quién me va para que compre la bebida? No, da de lo tuyo.
Tienes una acción de gracias, es tuyo, no es de los demás. Y de todas maneras, si Dios no te pide comida, te pide una ofrenda, tu corazón, y con ella quieres traer una ofrenda. Aquí vienen muchos hermanos. Mire, estas semanas pasadas vino una ofrenda que yo bendije a la hermana. Después le dije, hermana, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Yo, la verdad que hasta después se ven las ofrendas y los diezmos. No es que la salí del culto, estoy viendo cuánto cayó, hermano, para ver con cuánto voy a andar para arriba y para abajo. No, a veces llega lunes o martes y allá voy a revisar. No creo que ando para saber cómo llegó todo. Y cuando veo la ofrenda, de tal familia. Y bendije a la hermana, por aquí está en medio de nosotros. Bendigo su casa, bendigo su familia, su esposo, sus negocios, en el nombre de Jesús. Porque esa es la acción de gracias. Pero a veces uno se desvive trayendo para los hermanos, y de todas maneras, como en una ocasión alguien que dijo voy a hacer una acción de gracias, y se pasó todo el culto y se atrasó, y todo el culto estuvo cocinando. Cuando apareció solo para venir a repartir, ¿cuál fue la bendición? ¿Cuál fue la acción de gracias? No se llevó nada, no te cargues. Ahora, si quieres compartirse práctico, nosotros aquí, hermano, se la voy a poner fácil, con un par de, ¿qué? Hablen, es el momento, con un par de, piezas de pollo, no, tranquilos, ustedes ya tienen hambre. Un par de empanaditas, unos pastelitos así, sí. ¿Verdad que somos prácticos nosotros? Pero eso que sea para los hermanos y la acción de gracias para Dios. A veces a los hermanos les damos y a Dios, ¿qué le traemos? Nada. Y entonces, ¿a quién le agradeciste? A veces desviamos el propósito a la bendición. Va, Señor, ya te cumplí y la otra semana ya no los ves en la iglesia. Parecemos de aquellos tiempos que pertenecíamos a aquella religión, ¿verdad? Ya cumplimos con ¿cómo le llaman? Ahí es con el cumplido, ¿va? Ya dimos el cumplido, ahora ya podemos respirar tranquilos que ya no hay peso ni responsabilidad sobre nosotros. No, hermano, no. Que se retire la plaga, esa plaga que te está comiendo lo que debería ser para ti bendición. Hermanos, la escasez es una realidad en medio de muchos cristianos. ¿Y por qué es una realidad? ¿Y usted por qué lo dice, pastor? Yo viví esa escasez. Yo veía al pastor y cuando él hablaba me ofendían sus palabras y decía, si él está bien, no te culpo que tú ahora quizá me juzgues de esa manera. Mire lo que me hace falta en mi casa, si supiera de dónde, cuánto tengo, cuánto me cuesta. Sí, así lo pensé yo. Y ese pastor me salía con patada al pecho. ¿Por qué? Perdón por la patada al pecho. Porque él sí hablaba grandezas, hermano. Él sí decía, pasen y pongan el cheque ahí, decía. Echen relojes, cadenas. Yo no le voy a pedir eso. Yo lo que le digo es lo que la Biblia dice. Da lo que es justo. Da lo que Dios te pide y da lo que tú también sientas en tu corazón. Primero tenés que dar lo que Dios te pide y después da lo que sientes en tu corazón. Pero si lo que haces es dar, solo lo que tú quieres y obvias que el Señor te está pidiendo algo, hermano, explíqueme. Pero Dios es bueno. Dicen amén. Dios es hermoso. Dios es grande. ¿En qué? En misericordias. Y Él lo hará de nuevo. ¿De qué le he hablado esta mañana? De la ofrenda abundante. ¿Qué pensó que le iba a decir? ¿Y qué es lo que usted ha entendido ahora? ¿Por qué la ofrenda es abundante? Cuando la damos en el orden y en el propósito de Dios. Y cuando la damos, cuando Él nos la pide, no cuando yo la quiera dar. Amén. ¿Ibas a decir algo? Sí, pastor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, en el 23, cuando el rey David está esperando, va a ofrecer, y el rey Arauna le dice en el versículo 23, todo esto te lo doy a su majestad, además, ojalá su majestad pueda complacer al Señor su Dios, porque le estaba diciendo que ahí hay
toros, bueyes, todo lo que pueda agarrar. Y en el versículo 24 el rey David le responde: te lo agradezco, pero tengo que comprártelo todo, pagándote todo lo que vale, pues no presentaré al Señor mi Dios holocaustos que no me hayan costado nada. Ese es el asunto, hermano. Si tú vas a dar de lo que vas a pedir, no está bien. Tienes que dar de lo que tú tienes, de lo que tú sabes que el Señor te pide. Señor, yo no te traigo, porque a mí ahora nadie me ha dado nada. ¿Y por qué das? ¿Porque te dan o porque Dios es el proveedor? Yo solo sé, por principios bíblicos, que no hay nadie que se justifique para no darle al Señor. Y ya hablamos del orden, ¿verdad? Diezmos y ofrendas. El 10 te lo pide el Señor, te lo demanda. Yo te abriré las ventanas de los cielos, reprenderé por vosotros. No dice tú vas a reprender, no. Cuando tú llevas el diezmo al alfolí, por fe tú permites y habilitas que el Señor por nosotros reprenda al devorador. Cuando nosotros ponemos eso en el alfolí, inmediatamente permites y haces que las ventanas del cielo se abran para tu vida. Pero, insisto, le estoy obligando. Ay, hermano, pero es que aquí uno, no, yo le estoy enseñando los principios. Y de aquí para allá, ¿qué viene? El que quiere lo toma y se deja bendecir. Y yo un día tuve que tomar esa decisión. Créame que no fue fácil. Y cuando dice la Biblia, probadme ahora en esto, y el pastor me dice, prueba al Señor, y me dijo esto, y si Dios no te responde, vienes y te doy de regreso lo que le dice. Ay, hermano, y yo soy obediente ese día y di. ¿Y qué cree? Como no lo di con el corazón, sino que lo di probando a Dios, me hizo falta. Y mire, no había celulares para hacer un mensaje instantáneo porque se lo hubiera mandado. Pero en lo que pensé en ir a decirle al hermano que me devolviera lo que me quería robar, ahí no lo robaba. Yo dije, no, Señor, perdóname, porque no es que, esto no es que, como le dije, que ahora siembras y mañana, hoy mismo cosechas, o mañana, Señor, yo siembro, pero adelántame la cosecha, Señor. No, voy a trabajar, pero deme un anticipo. Qué costumbres. El área de la construcción tiene ese mal ¿qué? Mal hábito. Pero ahí andan unos constructores que el día lunes me dice, y no nos va a dar anticipo. ¿No has trabajado? Hay cristianos que viven del anticipo. Por eso nunca tienen la solvencia de disfrutar plenamente un salario completo. Amén. Malos hábitos. No te comas lo que no es tuyo. No comas lo que no has trabajado. Sé una persona ofrendadora, abundante. Póngase de pie, yo quiero bendecir. Que el Señor añada sabiduría a cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hoy habilita mis manos. Levanta tus manos así, mira. Habilita mis manos, dile, para que nunca falte algo que yo te puedo ofrecer. Pero mira tus manos y dile, Señor, estas manos, bendícelas. Vea lo que te estoy diciendo. Bendícelas con semilla y con cosecha, para que mis manos nunca estén vacías y que mi corazón siempre esté dispuesto a dar para ti primero, Señor, y después para todo lo que corresponde. Vuélveme, Señor, hábil. Vuélveme, Señor, en tu gracia bendita. Vuélvenos, Señor, abundantes, Padre. Que lo que tú nos das por bendición sea bendición y no motivo, Señor Jesús, de pensarlo humanamente, Señor. Estamos creyendo, estamos esperando, Señor, en tus promesas. Estamos, Señor, confiando en que tú vas a romper, Señor, esa barrera que a muchos todavía les da desconfianza.
de ver y de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas el Señor las añadirá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios.